por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Filipenses capítulo 1, versículo 5. El tercer motivo de gozo que Dios da es la comunión. La palabra utilizada aquí es koinonía, que se traduce por lo general en compañerismo, y su significado original era practicar algo que se tiene en común. En el sentido más amplio, Pablo se gozaba de que los filipenses fueran salvos y compañeros suyos en la predicación del Evangelio. Dicha participación incluía el generoso apoyo financiero para con él. Más adelante en su carta él les recordó diciendo: «Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades». Es indiscutible que el mayor bien que comparten los creyentes es su unidad espiritual, su comunión en el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice: «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor». La comunión incluye cooperar en la predicación de las buenas nuevas de salvación a quienes nunca las han escuchado, a fin de que la comunión espiritual pueda extenderse y glorificar a Dios en mayor medida. En este contexto, la frase en el Evangelio se refiere a la misión entera del ministerio del Evangelio, en especial la evangelización. Así pues, Pablo aquí elogia a los filipenses por su participación fiel, permanente y conjunta en esta suprema obligación. Tal vez la hermosa bendición de Pablo en 2 de Corintios resuma como ninguna otra el alcance y la profundidad de la koinonía cristiana cuando dice: «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros». La gracia del Hijo que justifica, el amor del Padre que escoge y la comunión santificadora del Espíritu Santo se unen en la comunión de los santos, una hermandad espiritual inmensa que incluye a cualquier persona que profesa una fe salvadora en Jesucristo. Dicha comunión era una gran fuente de gozo para Pablo, como lo es para todos los cristianos que encuentran fortaleza, aliento, apoyo y ayuda a través de su comunión con otros creyentes. En su comentario sobre Filipenses, el célebre comentarista William Hendriksen enumera 8 aspectos o tipos de koinonía cristiana. Su lista no pretende ser exhaustiva, y los 8 aspectos no necesariamente están en orden de importancia. Estos son gracia, fe, oración y acción de gracias, amor, servicio, ayuda a los necesitados, separación del mundo y guerra espiritual. Primero y ante todo está la comunión de la gracia. No se trata de un compañerismo humano y natural, sino de uno que es planeado y movido por Dios a través de su Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, declaró el apóstol Pablo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todos los creyentes han sido escogidos por Dios por la gracia para salvación. Si Él no nos hubiera escogido, ellos no lo habrían escogido a Él. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús declaró: «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero». A los romanos Pablo escribió: «Porque a todos los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó». Aquellos a quienes Dios escoge para salvación son unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como sus hermanos en la fe. Refiriéndose a sí mismo, Jesús oró al Padre diciendo:
como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pablo resumió esta verdad en estas palabras cuando dijo: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En segundo lugar está la comunión de la fe. A nivel humano, solo la fe trae a los pecadores al arrepentimiento. Pablo y Silas dijeron al carcelero en Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con todo esto, aún la fe humana tiene origen divino, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. En tercer lugar, está la comunión de la oración y de la acción de gracias. Nada une más a los cristianos que la adoración a Dios en alabanza y en acción de gracias. Los cristianos deben estar dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, lo hacen todo en el nombre del Señor Jesús. Deben también estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con ellos en Cristo Jesús. En cuarto lugar, está la comunión del amor, la virtud suprema que encierra todas las demás. Es más importante que hablar en lenguas, profetizar, tener conocimiento teológico, más que la fe, la generosidad sacrificada e incluso el martirio. Pablo prosigue con esta declaración: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El mayor de ellos es el amor. El apóstol Juan enseñó que el amor es la señal terminante de la comunión cristiana, cuando dijo: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En quinto lugar está la comunión de la ayuda a los necesitados. Según tenemos oportunidad, dijo Pablo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Incluso al antiguo pacto a los creyentes se les ordenaba: no te niegues a hacer el bien cuando es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. En sexto lugar está la comunión que promueve el Evangelio, como ya se mencionó. Esta comunión es claramente el cumplimiento de la gran comisión de Jesús cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En séptimo lugar está la comunión de la separación del mundo. Cuando estaban en el aposento alto, poco antes de su arresto, Jesús dijo a los 11 discípulos: no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Un aspecto restrictivo pero vital de la comunión es guardarse sin mancha del mundo, lo cual jamás ha sido tan difícil como en nuestra era. Juan exhorta a los creyentes a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amamos al mundo, esto demuestra que el amor del Padre no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y nada proviene del Padre sino del mundo. En octavo lugar está la comunión de la guerra espiritual. En gran parte esto es una extensión del punto anterior. Si un creyente realmente está separado del mundo, se convertirá en un blanco de ataques del mundo. Por eso en el Evangelio de Juan dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo,
Antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En esta gran lucha espiritual, las armas de nuestra milicia no son carnales, pues el conflicto no es el de la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En esta guerra los creyentes son soldados del mismo ejército. Un cristiano que decide abandonar la comunión con otros creyentes caerá del gozo genuino que da el Espíritu. Es imposible vivir con gozo y fidelidad sin la comunión con los creyentes en Cristo. En cambio, el creyente que acostumbra a rodearse de los santos como él cumple con las responsabilidades que dicha comunión requiere y presenta. Estar en compañía de quienes son coherederos con Cristo, personas que aman, se interesan, comprenden y oran los unos por los otros, que sirven y pelean la buena batalla juntos, sin duda disfrutarán de un gozo abundante y permanente. Los creyentes filipenses habían servido fielmente con Pablo en su iglesia y habían proclamado el Evangelio con él, habían también adorado y orado con él y habían defendido la fe con él. Habían participado dando recursos materiales con él una y otra vez, y habían sido sus incansables y abnegados compañeros desde el primer día hasta ahora durante varios años.